En el Paraguay hay muchas historias increíbles a la par que desconocidas. La que nos reúne hoy cuenta con casi 100 años desde su aparición y hasta la actualidad sigue asombrando a quienes lo escuchan por primera vez o incluso a quienes ya sabían de su existencia. Este es el caso de la profetisa paraguaya María Epifania Britos. María Epifania Britos Espínola, protagonista de este increíble caso, había nacido un miércoles santo, el 7 de abril de 1909, en Ubutimí, distrito de Paraguarí, a poco más de 100 kilómetros de Asunción. Era todavía muy pequeña cuando su familia se mudó a Zapucay, a un modesto rancho campesino en las faldas del mentado Cerro Guayaibí. Fue a la escuela en ese pueblo solamente hasta el segundo grado, ya que las condiciones económicas no eran favorables. Era hija de Melitón Britos y Lorenza Espínola. La historia de María Epifania hubiera pasado al olvido si no fuera porque en vísperas de la Navidad de 1929 sufrió una rara enfermedad que, por sus manifestaciones, parecía que la llevaría a la tumba en cualquier momento. Pero una curación considerada milagrosa por todos en el pueblo generó tantos cambios en la joven que de repente empezó a predicar sobre numerosos aspectos de la vida e incluso profetizaba sucesos que se abatirían sobre el país y toda la humanidad. ¿Cómo fue su enfermedad? Fueron 21 días agotadores y de gran desesperación para su familia. Todo comenzó con una extraña mancha de color negro que fue cubriendo su cuerpo de a poco. Al mismo tiempo, sus miembros iban inmovilizándose a medida que pasaban los días. Una mancha o llaga le había brotado en la punta del dedo índice, en la mano derecha. Parecía un tétano que sus familiares intentaron vanamente curar con tratamientos caseros. Pero María Epifania seguía postrada, agravándose cada vez más. En Zapucay, distante a unas 4 leguas de Paraguarí, no había médico que pudiera verla. Fue entonces que aparecieron en la casa un curandero de nombre Juan Machuca y un espiritista llamado Carlos Prince. Luego del trabajo conjunto de ambos, surgió la milagrosa recuperación de la muchacha. Ella volvió en sí, se sentó en la cama y ante la mirada asombrosa de todos, exclamó: «Mamá, ya no voy a morir. El Espíritu Santo me dijo que vuelva al mundo y predique a los hombres». Así permaneció en vela y sin poder alimentarse todo el resto de ese año. No se podía acostar. Cuando intentaba acomodarse en la cama, le salían nuevamente las terribles manchas negras en todo el cuerpo. Lo que ella contó luego de su historia, para muchos era incomprensible. Decía, por ejemplo, que había nacido un miércoles santo y que luego murió para resucitar un miércoles de Navidad, y empezó a predicar el 1 de enero de 1930. Ninguno en el pueblo, ni sus familiares ni vecinos, podían entender la transformación que tuvo la joven, que habiendo ido solamente 2 años a la escuela, repentinamente empezó a hablar con términos de una persona ilustrada, sorprendiendo a todos con su capacidad de oratoria y todas las cosas asombrosas que decía. De aquel extraño trance, María Epifania solamente se recordaba del encuentro con el Espíritu Santo. En esa conexión divina, aseguraba haber recibido el don de poder transmitir su mensaje profético y otras muchas sorprendentes enseñanzas al mundo. El increíble surgimiento de la joven predicadora, que lograba juntar a tantas personas en las laderas del Cerro Verde, en Zapucay, era comparable con la multitudinaria peregrinación anual junto a la Virgen de Cacupé. Pronto se convirtió en un fenómeno que atrajo la atención del periódico El Diario de Asunción. El diario comentaba en una página sobre el lugar, diciendo que desde que el sol comienza a despuntar, se ve arriba hacia la casa de la profetisa una caravana interminable de hombres, mujeres y niños. Vienen de los más apartados puntos de la República, en carretas, a caballo, a pie, sin pensar en la fatiga de los largos viajes, ni en el sol que no es muy amable en verano. Y allí estaban, todos esperando la palabra de la joven predicadora. A las 9 de la mañana comenzaba la prédica,
y duraba hasta las 11. Cuando hablaba la profetisa nadie se movía. Se la escuchaba en medio de un profundo y religioso silencio. Algunos caían desmayados a consecuencia del calor y eran atendidos por unos amigos. Los demás seguían escuchando atentos. Sencillamente vestida, sentada sobre una silla, la profetisa comenzaba su prédica. Entre las prédicas de la joven, la gente podía oír condenas a los juegos de azar, la portación de armas, la infidelidad, el consumo de alcohol o el amancebado. Pero también realizaba profecías que, según ella, le fueron entregadas por el Espíritu Santo para ser transmitidas a la humanidad, generándose todo un movimiento popular y religioso alrededor de su persona. Quienes pudieron dar testimonio de estas prédicas cuentan que ella hablaba sin realizar pausas ni cansarse o sudar, e incluso sin moverse durante 2 largas horas, algo muy extraño para el intenso calor de enero. Ella explicaba a su auditorio la misión que le había sido confiada por el Espíritu Santo. Ella se veía en la imperiosa necesidad de cumplir esa misión que le fuera encomendada. Si trataba de resistirse a dicho cumplimiento, sentía un malestar general, un peso enorme sobre su corazón. Algunas de sus profecías se habrán perdido en el tiempo, pero la que más llamó poderosamente la atención de todos fue que se avecinaba una pavorosa guerra con Bolivia, que además arrastraría a varios países del continente, y poco tiempo después, Europa sufriría el ensañamiento de los hombres contra sus propios semejantes, haciendo referencia a la Segunda Guerra Mundial. Ambas profecías, cabe destacar, se cumplieron al pie de la letra. La joven profetiza durante 3 meses, todos los días, salvo los domingos, en las faldas del Cerro Verde, realizaba sus prédicas de contenido moral y religioso, instruyendo al público con relatos en forma de parábolas y dejando un claro mensaje a sus seguidores. Estas informaciones tuvieron una enorme repercusión en el país. El periódico El Diario mantuvo informada a la población prácticamente día tras día de todos los sucesos acaecidos en Zapucay con la profetisa de Cerro Verde, la señorita Santa o la Cuñataí del Cerro Verde, en las ediciones de los meses de enero, febrero y marzo de 1930. Se estima que en ese lapso de tiempo, la joven fue escuchada por al menos 80.000 personas. Incluso también se publicaron relatos de milagros atribuidos a María Epifania. La fama de la profetisa fue tal que incluso Emiliano R. Fernández, quien trabajaba en un periódico por aquel entonces, fue hasta donde se encontraba la mujer a dar fe de todo lo que ella relataba. Quedó tan embelesado por las palabras de la joven, que incluso escribió una poesía describiendo los sentimientos que le generaban sus palabras santas. Cabe señalar que el célebre escritor compatriota, Augusto Roa Bastos, en una de sus más importantes obras literarias, Hijo de Hombre, menciona este extraño suceso de gran repercusión nacional, haciendo referencia a la publicación de un diario de la época. En tanto, María Epifania, tras cumplir con su misión, se trasladó hacia Encarnación con toda su familia, dejando en ese lugar toda una historia que varios diarios impresos de la época se atrevieron a publicar, desafiando las recomendaciones de la propia Iglesia Católica incluso. Con el tiempo, la señorita Santa se trasladó a Posadas, Argentina, residiendo en la ciudad fronteriza por más de 50 largos años. Rodeada del cariño de sus hermanos y sobrinos, a los 89 años de edad entregó su alma al Señor, estando internada en el Hospital Madariaga el 25 de marzo de 1998. Hoy descansan en paz sus restos mortales en el cementerio de la ciudad argentina que un día la acogió tan notablemente. Personas de avanzada edad aseguran que vieron, charlaron, recibieron mensajes proféticos y hasta milagros de aquella mujer que tanto misterio y asombro generó por años a su alrededor. Habrá siempre personas que no crean en una historia así, pero lo cierto es que este caso sobrevive al paso de los tiempos y todo indica que lo seguirá haciendo por siempre.